padres casados que se divorciaron tras enterarse de que su hijo no era suyo. ¿Qué hicieron? Historia 1. Siempre quise ser padre. Cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, lloré de emoción. Durante 5 años crié a ese niño como si fuera mi mayor tesoro. Me levantaba en las noches, le cantaba para dormir, lo llevaba a sus entrenamientos. Hasta que un día, durante una revisión médica, nos sugirieron una prueba genética por un tema de compatibilidad de sangre. El resultado me dejó sin palabras. No había posibilidad alguna de que fuera mi hijo. Enfrenté a mi esposa y, después de muchas evasivas, me confesó que probablemente era de un error de una noche con un compañero del trabajo. Lo peor fue que ni siquiera sabía exactamente quién era el padre. No me divorcié inmediatamente. Tardé unos meses, no por ella, sino por el niño. Era mi hijo en todo menos en genética. Pero cuando mi ex empezó a usar al niño como herramienta para manipularme, entendí que no podía seguir viviendo en esa mentira. Me divorcié, cedí todo lo material, pero pedí visitas legales con el niño. El juez, sorprendentemente, me las concedió. Hoy no soy su padre biológico, pero soy su papá. Y él lo sabe. Historia 2. Mi esposa insistía en que el niño se parecía a mí. Siempre lo repetía, casi como si tratara de convencerme. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Tenía el mismo lunar que su exnovio, los mismos gestos. Me sentía paranoico, hasta que mi mejor amigo, médico, me dijo que podía hacerme una prueba en secreto con una muestra del niño. El resultado fue brutal. 0% de compatibilidad. Cuando lo confronté, rompió en llanto. Rogó perdón, admitió que nunca quiso decirme la verdad porque no quería perderme. Me pidió que no destruyera la familia. No discutí. Le dije que me iba a trabajar. Al día siguiente regresé con un abogado. Solicité el divorcio, dejé la casa y corté todo vínculo. Aún sueño con ese niño, pero no puedo vivir en una mentira. Ella me borró de su vida y se mudó. A veces pienso que si lo hubiera sabido antes, habría tomado otra decisión. Pero vivir en una farsa, eso no era una opción. Historia 3. Nos costó mucho concebir. Hicimos tratamientos, fuimos a clínicas, luego un milagro ocurrió, y mi esposa quedó embarazada sin asistencia. Yo, feliz, nunca dudé. 5 años después, en una borrachera, uno de sus amigos hizo una broma pesada en una fiesta. Ese niño seguro es de Tomás, ¿no? Todos rieron, menos mi esposa. Y menos yo. Le pedí explicaciones y ella explotó en llanto. Admitió que, en uno de los tratamientos, me fue infiel porque necesitaba sentirse deseada. Hice la prueba. El niño no era mío. Me destrozó. Me senté con ella y le dije que el matrimonio había terminado. Me mudé al día siguiente. Lo más doloroso fue que nunca me arrepentí de haber amado a ese niño. Pero no podía seguir con alguien que me mintió de forma tan cruel. Aún sueño con los abrazos de ese pequeño. Pero no volví a verlos. Historia 4. Yo sospeché desde el inicio. Nos casamos jóvenes, y ella ya tenía comportamientos extraños. Después del nacimiento de nuestro hijo, ella me pedía que no me involucrara tanto, que no me apegara. Me parecía raro, pero seguí adelante. Un día, mientras ella estaba en la ducha, vi un mensaje en su teléfono de un tal Carlos, que decía, ¿él todavía cree que es su hijo? Sentí un vacío en el estómago. La confronté inmediatamente. Primero lo negó todo. Luego se enojó. Y finalmente me confesó la verdad con una frialdad que aún me hiela la sangre. Me divorcié en menos de un mes. No quise pelear por nada. Solo me fui. Ella pensó que iba a destruirme, pero no. Volví a la universidad, terminé mi carrera y hoy tengo una familia nueva. Aprendí que la traición más cruel es la que viene disfrazada de amor. Historia 5. Durante 9 años crié a un niño que pensaba que era mi hijo. Nunca dudé, nunca sospeché. Un día, el niño se enfermó gravemente y necesitó una transfusión. No éramos compatibles. Pensamos que había un error. Pero el segundo análisis confirmó lo peor. Ella lo admitió. Me había engañado con su exnovio unos días antes de casarnos. Y siempre supo que había una posibilidad. Pero decidió guardárselo, porque yo era mejor opción como padre. Me divorcié, pero no sin antes enfrentarme legalmente. Ella quería pensión completa, casa, custodia total. El juez consideró mi rol como padre afectivo, pero también la gravedad del engaño. Salí con dignidad y un acuerdo justo. Hoy tengo un hijo propio, biológico, con una mujer honesta. Pero siempre tendré una cicatriz por ese niño al que amé como si fuera mío. Historia 6. Yo no podía tener hijos. Me lo dijeron a los 20 años tras una cirugía complicada. Fue un golpe duro, pero lo acepté. Así que cuando mi esposa quedó embarazada 5 años después, pensé que era un milagro. Ella juró que era mío, que los médicos podrían haberse equivocado,
que a veces pasaba. Quise creerle. Era mi esposa, la amaba. Criamos a la niña como una bendición. Pero siempre, en el fondo, me quedaba esa espina. Finalmente, a los 7 años de nuestra hija, me hice otra prueba. Mis sospechas se confirmaron. Infertilidad total. Confronté a mi esposa con ese papel en la mano. No dijo nada. Solo se sentó y comenzó a llorar. La verdad fue que había tenido un breve desliz con un ex durante un viaje de trabajo. Nunca me lo dijo porque me veía tan feliz con la niña. Me divorcié, pero no rompí el lazo con la niña. Le escribí una carta cuando cumplió 18, contándole todo. Su respuesta me partió el corazón. No me importa si no eres mi padre de sangre. Eres mi papá. Hoy tenemos una relación maravillosa, pero su madre ya no existe para mí. Historia 7. Mi exesposa me juraba fidelidad, pero siempre había rumores. Compañeros del trabajo decían que coqueteaba con todos. Yo no quería creerlo, hasta que mi propio hermano me mostró fotos de ella entrando al hotel con otro hombre, mientras nuestro hijo recién nacido estaba en el hospital. Me volví loco. Pero no reaccioné de inmediato. Me hice una prueba de ADN en secreto apenas el niño cumplió 1 año. El resultado no era mío. Lo que me rompió no fue la traición, sino que me había dejado fuera del hospital para estar con otro. Me divorcié al instante y solicité que se investigara la paternidad legal. Ella me amenazó con destruir mi reputación. Pero yo ya no tenía nada que perder. Hoy sigo soltero, sin hijos, pero en paz. Ella, según supe, tiene otro hijo con otro hombre, y volvió a hacer lo mismo. Algunos errores se repiten, pero no conmigo. Historia 8. Siempre quise una familia. Mi esposa y yo intentamos por 2 años tener hijos, sin éxito. De pronto, de la nada, ella quedó embarazada. Me pareció raro, pero estaba tan emocionado que lo dejé pasar. Todo se vino abajo cuando mi madre, enferma de leucemia, necesitaba un donante. El nieto era nuestra única esperanza. Pero al hacer los estudios genéticos, los médicos me pidieron hablar en privado. Me explicaron que el niño no compartía ninguna relación genética conmigo. Volví a casa y esperé a que ella llegara. Le mostré los papeles. Cayó de rodillas y confesó. No sabía quién era el padre. Había sido una aventura durante una crisis en la relación. Lo peor fue que usó la enfermedad de mi madre para victimizarse públicamente. El divorcio fue una batalla legal feroz. Ella quería usar al niño como escudo para obtener dinero. Pero los resultados genéticos me salvaron. Hoy cuido de mi madre, quien superó la enfermedad gracias a un donante externo. No tengo hijos, pero recuperé mi dignidad. Historia 9. Mi ex me engañó con su entrenador personal. Durante meses pensé que simplemente quería mejorar su salud. Nunca sospeché que mientras yo trabajaba doble turno, ella hacía ejercicio extra 3 veces por semana. Lo descubrí porque su madre, una mujer muy religiosa, me llamó llorando. Me dijo que ya no podía guardar el secreto. Me explicó que el niño no era mío, y que ella había tratado de convencer a su hija de decirme la verdad. El niño ya tenía 4 años. Cuando la confronté, se rió. Me dijo que me usó porque yo tenía estabilidad económica, y que su amante no era material de padre. Me marché ese mismo día y solicité el divorcio. Me costó meses aceptar que ese niño no era mío. Pero al final, la traición no era del niño, era de ella. No guardo rencor, pero sí aprendí a reconocer las señales. Hoy, cada vez que alguien me pregunta por qué no tengo hijos, simplemente sonrío y respondo. Tuve uno, hasta que me devolvieron la vista. Historia 10. Mi caso fue diferente. Mi esposa me dijo desde el principio que estaba embarazada de otro, pero me pidió que lo criáramos como nuestro. Yo, enamorado y débil, acepté. Me prometió que era algo de una noche, que jamás volvería a pasar. Durante los primeros años, todo parecía estable, pero con el tiempo, ella empezó a tratarme con desprecio. Se alejaba emocionalmente, salía cada vez más. Me excluía de decisiones importantes sobre el niño. Cuando el niño cumplió 6 años, descubrí que ella seguía viéndose con el padre biológico, y que él incluso lo visitaba cuando yo no estaba. No soporté más. Le pedí el divorcio. Ella se burló. Gracias por hacer el trabajo duro. Ahora nos podemos ir con el verdadero padre. Me dejaron al día siguiente. Fue el golpe más humillante de mi vida. Pero también fue el inicio de mi reconstrucción. Me mudé, empecé terapia, conocí a una mujer increíble. Hoy tengo una hija biológica con mi nueva esposa. Y aunque mi pasado aún duele, aprendí que el amor no debe construirse sobre la culpa. Historia 11. Nunca planeé tener hijos. Mi esposa me convenció. Dijo que era el paso natural en el matrimonio. 3 meses después, anunció su embarazo. A mí me pareció muy rápido, pero pensé, tal vez fue cosa del destino. Pasaron 6 años.
Crié a ese niño como si fuera mi razón de existir. Hasta que, un día, un hombre me envió un mensaje por redes sociales. Creo que tu hijo es mío. Ella y yo estábamos juntos antes de que se casara contigo. Mismo nombre, misma fecha de nacimiento. Nunca dejó de escribirme. Creí que era una broma. Pero el tipo envió fotos, chats, pruebas. Me hice la prueba de ADN sin decirle nada a mi esposa. Confirmado. El niño no era mío. Cuando se lo dije, no se inmutó. Me miró y dijo, ¿y ahora qué? ¿Vas a dejarlo? No me habló como madre arrepentida, sino como alguien que siempre pensó que podía controlar la narrativa. Me fui esa misma noche. Dejé la casa, el auto, todo. A veces me duele haberlo hecho tan abruptamente, pero no podía respirar en esa mentira ni un día más. Historia 12. Mi esposa siempre decía que quería un hijo que se pareciera a mí. Cuando nació, todos decían que era idéntico a su mejor amigo. Me parecía extraño, pero nunca lo quise admitir. La gota final vino cuando ese mejor amigo murió en un accidente. En el funeral, su madre se me acercó, me abrazó y dijo, él siempre quiso reconocer a su hijo, pero tu esposa nunca lo dejó. Me quedé helado. La prueba genética solo fue una formalidad. El niño no era mío. Cuando se lo mostré a mi esposa, rompió en llanto, pero no lo negó. Dijo que no quería que lo supiera porque temía que lo abandonara. Pero fue ella quien me abandonó emocionalmente años antes. Me divorcié en silencio. No quise escándalos. Solo quería paz. Hoy vivo solo, más tranquilo. No hay nada más doloroso que llorar por un hijo que nunca fue tuyo. Historia 13. Mi historia no fue un engaño cualquiera. Fue un plan. Frío. Calculado. Mi esposa tenía un amante rico pero casado. Cuando quedó embarazada, él se desentendió. Así que ella volvió conmigo. Nos habíamos separado un tiempo. Y me dijo que el bebé era mío. Incluso me pidió que volviéramos a vivir juntos por el bien de la familia. Durante casi 3 años todo fue perfecto. Hasta que encontré una carta escondida en su maleta. Era del amante. Decía que pronto se divorciaría y que por fin estarían los 3 juntos. También decía, gracias por permitir que él cargue con esto mientras resolvemos nuestras vidas. La confronté sin darle tiempo de inventar una mentira. Lo admitió todo. Me dijo que yo le salvé la vida en un momento crítico. Me divorcié en silencio, pero hice algo más. Le envié una copia de la carta al verdadero padre. Su esposa lo dejó, perdió la custodia de sus hijos y se quedó sin trabajo. 2 por 1. Justicia poética. Historia 14. Soy militar. Pasé por 2 misiones en el extranjero. En la segunda, mi esposa quedó embarazada. Lo vi raro, porque estuvimos separados varios meses antes. Pero ella juró que fue en uno de mis permisos. Me aferré a esa idea. Volví del servicio y crié a ese niño con todo lo que tenía. Pero al poco tiempo, escuché un rumor de un conocido, que mi esposa no había estado tan sola durante mi ausencia. Investigando discretamente, encontré fotos de ella con un compañero del gimnasio, muy cariñosos, justo durante las fechas clave del embarazo. Le pedí una prueba. Se negó, entonces la hice por mi cuenta. Cuando llegaron los resultados, me encerré solo en el baño y lloré durante horas. Me fui esa misma semana. Ella intentó convencerme de que eso no definía la paternidad, pero no podía más. Ya había dado todo en la guerra. No iba a seguir luchando en casa por una mentira. Historia 15. Mi ex fingió un aborto espontáneo. Cuando perdió al bebé, lo lloramos juntos. Meses después, me dejó sin explicación. Pasaron 2 años. Un día, caminando por la calle, vi a una mujer con un niño idéntico a mí. Me acerqué, y era ella. Se quedó helada. Intentó huir, pero la confronté. Terminó confesando. Nunca perdió al bebé. Simplemente no quería que yo lo criara. Tenía un amante y decidió desaparecer conmigo, fingiendo el duelo para liberarse de mí. Tomé acciones legales. Hice una prueba. El niño era mío. Ella me había robado 2 años de paternidad. Hoy tengo la custodia compartida. Él me llama papá con naturalidad. Pero nunca olvidaré cómo me arrancaron el derecho de conocerlo desde el nacimiento. Al final, no todos los hombres descubren que el hijo no es suyo. Algunos descubrimos algo peor, que sí lo era, y nos lo arrebataron. Historia 16. Mi exesposa y yo adoptamos un niño cuando teníamos poco más de 30. Fue una decisión mutua, amorosa. Criamos a ese niño durante 8 años. Era nuestra vida entera. Un día, recibí una llamada de un hombre que decía ser el padre biológico. Aseguraba que nunca firmó ningún permiso de adopción, y que acababa de descubrir que su ex, mi esposa, lo había inscrito como donante anónimo, sin su consentimiento. Pensé que era un loco, pero sus pruebas eran sólidas. Y entonces todo encajó.
Mi ex nunca me dijo la verdad. El niño era fruto de una relación anterior que ocultó y manipuló el sistema para que yo pensara que era una adopción. Había fingido el proceso completo. No solo me engañó a mí, sino al propio Estado. Nos divorciamos, por supuesto. El proceso legal fue un infierno. Perdí la custodia y el niño fue asignado temporalmente a una familia de acogida mientras se resolvía la situación. Me destruyó. Aún sueño con él. Y aunque no era mi hijo, fui su padre durante casi una década. Eso no me lo quita nadie. Historia 17. Mi esposa y yo nos sometimos a una fecundación in vitro. El tratamiento fue costoso, estresante, pero finalmente funcionó. Nació un niño hermoso. Todo parecía perfecto, hasta que el hospital nos llamó 2 años después. Al parecer, hubo una confusión con las muestras. Nos ofrecieron disculpas formales. La prueba de ADN confirmó que no compartía ningún vínculo genético con el niño. Ella sí, pero yo no. Me sentí como un experimento fallido. Mi esposa lo sabía. Lo sabía desde el embarazo, pero nunca dijo nada. Dijo que temía que la dejara. Que se convenció de que era lo mismo. No era lo mismo. El divorcio fue tranquilo. No quise arrastrar al niño en un escándalo, pero ya no era mi lugar allí. Me fui con el corazón roto y una cicatriz que ni el tiempo ha cerrado. No fue traición por infidelidad, fue traición por silencio. Historia 18. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Tu esposa no es quien crees. Pensé que era spam, hasta que me llegaron fotos. Ella, embarazada, con otro hombre, 6 meses antes de que me dijera que estaba esperando mi hijo. Las fechas no cuadraban. El tipo de sangre del bebé no cuadraba. Nada cuadraba. Hice la prueba. 0% de coincidencia. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando le mostré los resultados, ella se rió. Literalmente. ¿Qué esperabas? Siempre fuiste tan ingenuo. Me sentí como una marioneta en su teatro. El divorcio fue inmediato. Ella pensó que podía manipularme, pero no contaba con que yo grabaría esa conversación. Esa grabación me dio la ventaja legal. No solo logré separarme sin darle un centavo, sino que el verdadero padre fue obligado a reconocer a su hijo. Yo salí sin nada, pero al menos ya no vivo en una mentira. Historia 19. Durante años, mi esposa me decía que no quería que me hiciera la vasectomía. Siempre usábamos protección. Un día, dijo que le falló el método, que algo salió mal. Quedó embarazada y, aunque me pareció raro, decidí confiar. El niño nació. Yo era feliz, pero algo no encajaba. Empezó a llamarme por mi nombre en vez de papá. Lloraba cuando yo lo abrazaba. A los 3 años, me dijo con voz temblorosa, papá es otro señor. Pensé que era imaginación infantil, hasta que encontré dibujos que hacía con un hombre que tenía tatuajes, moto y barba. Yo no tenía barba, ni moto. La prueba fue una formalidad, y su reacción, devastadora. Es que tú no eras suficiente hombre para mí. Me dejó helado. El divorcio fue mi salvación. A veces, los niños ven la verdad antes que nosotros. Historia 20. Yo supe que algo andaba mal cuando mi hijo de 15 años me dijo que quería cambiarse el apellido. Me dijo que no se sentía parte de la familia. Le pregunté por qué y no me respondió. Semanas después, encontré un sobre escondido en su mochila con una prueba de ADN firmada por un laboratorio privado. Decía que no éramos compatibles. Él mismo lo había solicitado. Mi hijo descubrió antes que yo que no era suyo. Le pregunté quién se lo había dicho y me confesó que su madre, en un arranque de enojo, le soltó la verdad durante una discusión. Él se fue a buscar respuestas. Cuando la confronté, admitió que lo sabía desde siempre. Dijo que no importaba, que yo lo había criado, pero sí importaba. Me mintió toda la vida. Y lo peor, se lo dijo a él antes que a mí. Destruyó nuestro vínculo sin piedad. Hoy no hablo con ninguno de los dos. Me duele. Pero merezco paz. Historia 21. Mi historia comienza con una demanda de paternidad. En mi contra. Una mujer con la que jamás tuve una relación formal aseguraba que yo era el padre de su hijo de 5 años. Me llegó una citación legal, y mi esposa quedó devastada. Yo negaba todo, pero ella no me creía. Acepté hacerme la prueba por orden judicial. El resultado fue negativo. No era el padre de ese niño. Sin embargo, ese episodio destapó algo peor. En medio de la crisis, mi esposa confesó que nuestro propio hijo, el de 6 años que habíamos criado juntos, tampoco era mío. Me lo dijo llorando, esperando redención. Dijo que no soportaba más cargar con la culpa, y que no podía seguir juzgándome cuando ella había hecho algo peor. Fue como si me enterraran vivo. 2 mentiras distintas en una misma semana. Me divorcié. No quería saber nada de nadie. Hoy vivo en otra ciudad. No tengo hijos, pero tengo tranquilidad.
A veces eso es suficiente. Historia 22. Mi exesposa era influencer de maternidad. Su contenido era perfecto. Familia feliz, hijo adorable, esposo entregado. Yo aparecía en los videos con una sonrisa, jugando con el niño, haciendo todo lo que me pedía. Nos seguían miles de personas. Vivíamos de eso. Hasta que un día, un seguidor me escribió por privado. Era el exnovio de mi esposa. Me dijo que el niño se parecía demasiado a él. Al principio lo ignoré, pero luego me mandó fotos de cuando él tenía esa edad. Eran idénticos. Sin que mi esposa lo supiera, me hice una prueba de ADN. No era mi hijo. Cuando la confronté, lo negó todo. Hasta que le mostré el resultado. Dijo que si contaba la verdad, destruiría nuestra marca. Que debíamos mantener la fachada. Que podíamos seguir ganando dinero con la imagen de la familia ideal. Me fui ese mismo día. Cerré las redes. Ella intentó exponerme como padre ausente, pero publiqué los resultados del ADN en defensa propia. Su carrera se vino abajo. Hoy soy anónimo y feliz. Ser real vale más que cualquier like. Historia 23. Mi caso fue doblemente doloroso. Tenía mellizos. Siempre pensé que eran míos. Los crié por 6 años con amor absoluto. Eran mi mundo. Un día uno de ellos necesitó una cirugía. Nos hicieron pruebas de compatibilidad. No coincidíamos. Ni yo, ni mi esposa. Descubrimos que hubo un error en el hospital. Nos dieron al bebé equivocado. Pero al investigar más, se descubrió algo peor. Solo uno de los mellizos había sido cambiado. El otro sí era nuestro hijo biológico, de mi esposa. Yo no era el padre de ninguno. Ella lo sabía. Había tenido una aventura durante el embarazo. Y cuando nacieron los mellizos, usó el error del hospital para cubrir su mentira. Nunca planeó decirme nada. La separación fue devastadora. Uno de los niños regresó con su verdadera familia. El otro se quedó con ella. Yo me quedé solo, con el vacío de haber criado a 2 hijos que no eran míos, y con una traición doblemente quirúrgica. Historia 24. Me enteré por accidente. Mi hija me regaló un kit de ADN de esos que hacen mapas de ascendencia. Lo hicimos como un juego. Lo mandamos juntos. Risas, bromas, hasta que llegaron los resultados. Ella salió con ascendencia que yo no compartía en absoluto. Hicimos una prueba directa. Lo confirmé. No era mi hija. Le pregunté a mi esposa, temblando. Me miró en silencio. Luego fue a la cocina, sirvió vino, y me dijo con una calma absurda. Lo sospechaba, pero nunca lo confirmé. Pensé que era tuya. Quise que lo fuera. Sentí que el mundo se deshacía. Ella había vivido con la duda durante más de una década. Y yo, en la mentira. No me divorcié de inmediato. Pero algo se rompió. Empecé a dormir en el sofá, a evitar hablar, a apagarme. Un año después, firmamos el divorcio en silencio. La niña nunca supo la verdad, y yo nunca tuve el valor de contársela. Historia 25. Mi historia fue una venganza que salió mal. Para ella. Mi exesposa quedó embarazada justo cuando nuestra relación iba en picada. Sospeché que era una maniobra para retenerme. Yo ya quería irme, pero decidí quedarme por el bebé. Después del parto, todo empeoró. Ella se volvía más agresiva, me controlaba, me alejaba de amigos y familia. Un día, en una pelea, me gritó, «Ni siquiera es tu hijo. ¿Ahora te quedas?» Fue como un disparo en el pecho. Hice la prueba. Confirmado, no era mío. Me divorcié. Pero antes de irme, grabé una conversación donde admitía todo. La usé en el juicio. No solo perdí la custodia, ella también. El verdadero padre fue localizado, pero no quiso saber nada. El niño quedó con los abuelos. Yo me reconstruí desde cero. Ella terminó perdiendo lo que intentó usar para atarme. Historia 26. Durante años, mi esposa me convenció de que el problema de fertilidad era mío. Me hice estudios, tomé suplementos, cambié mi dieta. Ella lloraba cada mes cuando no lograba quedar embarazada. Hasta que un día, milagrosamente, lo logró. El embarazo fue perfecto. El niño nació sano. Me entregué por completo. Pero en una visita al urólogo, por un problema urinario, el médico me repitió las pruebas de fertilidad. Resultado: infertilidad irreversible desde nacimiento. No había posibilidad biológica de que el niño fuera mío. Me paralicé. Me hice una prueba de ADN sin decir nada. Cero coincidencia. Ella lo admitió con resignación. Dijo que me amaba, pero que había recurrido a una solución desesperada. Un amigo suyo, sin decirme nada, sin mi consentimiento. El divorcio fue frío, quirúrgico. No hubo gritos, solo firmas. Me arrebató la confianza en todo. Aún no sé si algún día podré volver a intentarlo con alguien más. Historia 27. Me crié en una familia que valoraba la sangre,
la tradición, el apellido. Mi esposa lo sabía. Cuando nació nuestro hijo, yo estaba orgulloso de que llevara mi nombre. Años después, mi padre enfermó. Quería dejarle sus bienes directamente a su nieto. Pero para legalizarlo, nos pidieron una prueba de ADN. Ahí lo descubrimos. Yo no era el padre. Mi padre lo tomó peor que yo. Me desheredó por haber permitido la vergüenza en la familia. Mi esposa rogó perdón. Alegó que fue un error del pasado. Dijo que me había elegido a mí, que lo hizo por amor. Yo estaba dispuesto a perdonarla, hasta que descubrí que seguía viendo al padre biológico en secreto. Le escribía, le mandaba fotos del niño, le llamaba nuestro hijo. Me fui esa noche. Y aunque perdí a mi padre, a mi esposa y al niño, recuperé el respeto por mí mismo. No podía seguir siendo un adorno en esa mentira. Historia 28. Mi hijo era mi orgullo. Lo llevaba conmigo a todos lados. A los entrenamientos, a pescar, a la universidad donde trabajaba. Era mi sombra. Todo cambió el día que tuvo un accidente leve y fue necesario hacerle transfusión. Me ofrecí como donante, pero me dijeron que no éramos compatibles en ningún nivel. Al principio pensé que había un error. Luego sospeché del hospital. Finalmente, acepté la verdad. Le pedí a mi esposa una explicación. Me dijo que era un bebé arcoíris, que nunca quiso arruinar la felicidad que teníamos, que se equivocó en su juventud, pero que yo era el verdadero padre. No pude procesarlo. Me fui durante una semana a casa de un amigo. Al volver, ellos ya no estaban. Habían abandonado todo. A veces lo busco en redes. Ya es adolescente. Nunca me respondió los mensajes. Supongo que prefiere no saber nada de mí, como yo preferiría nunca haberlo descubierto. Historia 29. Nos conocimos en la universidad. Ella era brillante, ambiciosa, decidida. Nos casamos jóvenes y construimos una vida envidiable. O eso pensaba. Después del nacimiento de nuestro hijo, noté que ella se distanciaba. Me decía que estaba cansada, que necesitaba su espacio. Yo lo atribuí al posparto. Un día, recibí una carta en el trabajo. Sin remitente. Adentro, fotos de ella con su jefe, en un viaje, semanas antes del embarazo. Fechas que no cuadraban. Gestos íntimos. Y una nota que decía, deberías hacer una prueba. La hice. Confirmado. Mi hijo no era mío. Pero sí era del jefe, el mismo que la ascendió poco después. Me senté con ella y le di dos opciones, la verdad o el escándalo. Eligió el escándalo. Publicó que yo era un padre cruel que abandonó a su hijo, hasta que compartí los resultados. Se mudó a otra ciudad por vergüenza. Yo aprendí que la inteligencia no siempre va acompañada de honestidad. Historia 30. Esta historia no es mía, es de mi hermano. Pero yo lo viví tan de cerca que podría jurar que me pasó a mí. Mi hermano era un hombre de fe. Se casó con su novia de toda la vida. Ella no podía tener hijos, así que acordaron inseminación artificial con donante anónimo. Todo legal, todo claro. Pero años después, descubrimos que el donante anónimo era su mejor amigo. Ella lo eligió en secreto, porque no quería un extraño como padre. Pero nunca se lo dijo a mi hermano. Él lo descubrió por casualidad, cuando el niño empezó a tener rasgos idénticos a su amigo. Al principio fue un chiste, luego una sospecha, y luego una certeza. Cuando lo confrontó, ambos lo confesaron. Llevaban años ocultándolo. Mi hermano se derrumbó. Perdió a su esposa, a su mejor amigo y al niño en una sola tarde. Aún no se recupera. Yo le pregunté una vez por qué no lo denunció. Me respondió, porque el dolor ya era suficiente. No necesitaba venganza. Solo quería salir de ahí. Historia 31. Yo crié a mi hijo durante 17 años creyendo que era mío. Siempre fuimos cercanos, hasta que empezó a rebelarse en la adolescencia. Me decía cosas como, tú no entiendes nada, tú ni eres mi verdadero padre. Al principio lo tomé como berrinches. Un día, en una discusión más fuerte de lo habitual, me gritó, mamá me dijo que no eres mi papá, que solo me mantuviste porque eras tonto. Me paralicé. No quise creerlo. Confronté a mi esposa. Lo negó al principio, pero luego lo confesó todo. Había tenido una aventura cuando apenas empezábamos, pero como yo era el mejor partido, me lo ocultó. Lo peor fue que nunca pensó decírmelo. Se le escapó al niño por accidente. Me divorcié en silencio. Pero no me llevé nada. Dejé la casa, los recuerdos y hasta mi apellido con él. Si después de casi 2 décadas mi hijo pensaba que fui un idiota, tal vez lo fui. Historia 32. Mi esposa y yo decidimos ser una pareja abierta durante un tiempo. Fue idea de ella. Estábamos pasando por un bache, y accedí por amor. Teníamos reglas claras. Protección,
No repetir con la misma persona. Sinceridad. Todo bien, hasta que quedó embarazada. Juró que era mío. Dijo que solo había tenido contacto conmigo en su ventana fértil. Yo quise creerle, pero algo no me dejaba tranquilo. Al nacer el niño, sus rasgos eran completamente distintos. Ella insistía en que era por parte de su abuela. Me hice la prueba. No era mío. Ella me pidió otra oportunidad. Yo solo le respondí, tú querías abrir la relación. Yo solo estoy cerrando la puerta detrás de mí. Me fui esa misma noche. Lo que empezó como una experiencia moderna, terminó como la traición más antigua del mundo. Historia 33. Siempre quise adoptar. Mi esposa no. Así que cuando quedamos embarazados, lo tomé como una bendición. Ella parecía convencida de que era el momento perfecto. El embarazo fue normal, pero el parto fue complicado. El bebé nació prematuro. Mientras ella dormía, me entregaron al niño. Y una enfermera por error me dijo, le aviso que el donante pidió anonimato. No podemos dar más información. ¿Donante? ¿Qué donante? Me hice pasar por ignorante y fingí no entender. Después supe que ella se había hecho una inseminación sin decírmelo. No podía quedar embarazada conmigo, así que fue por su cuenta. Me lo ocultó por 2 años. Cuando lo supe, no me dolió que no fuera mío. Me dolió que decidió excluirme del proceso. Me trató como una herramienta, como un espectador. Nos separamos, no por el niño, por la mentira. Historia 34. Un amigo mío fue diagnosticado con una enfermedad hereditaria grave. Me sugirió que me hiciera un chequeo preventivo, por si acaso. Le hice caso. El doctor, sorprendido, me preguntó si estaba seguro de ser el padre biológico de mi hija. No tiene tu sangre, ni tu grupo, ni tu RH. Biológicamente, es imposible. Salí del consultorio mareado. Me enfrenté a mi esposa esa noche. Lo negó durante horas, hasta que se quebró. Me dijo que pensaba que nunca me daría cuenta, que fue un desliz de una sola vez, pero no sabía con certeza de quién era. No recordaba. Mi hija tenía 12 años. Me miraba con ojos de miedo cuando discutíamos. Ella no tenía la culpa. La abracé y le dije, no importa lo que diga el papel, yo te elegí. Luego firmé el divorcio. No por la niña, por ella. Historia 35. Yo estaba en coma cuando mi hijo fue concebido. Sufrí un accidente grave en motocicleta. Estuve internado más de un mes inconsciente. Al despertar, lo primero que mi esposa me dijo fue, estoy embarazada. Lo logramos. Mi mente estaba lenta. Pensé que tal vez había ocurrido antes del accidente. Pero los cálculos no cuadraban. Consulté mis registros médicos. La fecha de concepción fue cuando yo seguía sin actividad física, en cama, con sondas. Ella lo negó. Luego dijo que fue un milagro. Después que no sabía. Y al final confesó. Se sintió sola y recurrió a un viejo amigo. El niño nació y me costó separarme emocionalmente. Pero sabía que ese engaño fue diferente. No solo fue una traición, fue un uso de mi estado para introducir una mentira en mi vida mientras yo no podía defenderme. Me fui cuando el niño cumplió 2 años. Me despedí con una carta. Ni él ni yo teníamos la culpa. Pero tampoco podíamos construir nada sobre eso. Historia 36. Mi esposa trabajaba como enfermera nocturna. Hacía guardias largas y regresaba agotada. Nunca desconfié. Teníamos un hijo de 4 años, muy despierto y cariñoso. Todo parecía normal. Hasta que una tarde, jugando con él, me dijo, mi otro papá tiene una moto roja. ¿Tu número? Le pregunté más. Me dijo que a veces un amigo de mamá lo iba a buscar a la guardería. Yo jamás lo autoricé. Hablé con la directora. Confirmado. Otro hombre lo recogía en ocasiones, diciendo que era el papá biológico. Sentí que se me caía el mundo. Mi esposa lo negó con una frialdad que me asustó. Me gritó que era mi culpa por no estar más presente. Luego se encerró con el teléfono y llamó al tipo para advertirle. Me hice la prueba. El niño no era mío. Me divorcié sin pelear. Pero me llevé una lección brutal. A veces, los niños cuentan verdades que los adultos ocultan con maestría. Historia 37. Durante el proceso de fertilización asistida, nos advirtieron que podía haber errores, pero que eran raros. Confiamos. Mi esposa quedó embarazada, y todo salió perfecto. Pero cuando nació nuestra hija, las enfermeras intercambiaron miradas. ¿Estás seguro de que es suya?, preguntó una, en voz muy baja, creyendo que yo no escuchaba. La niña tenía rasgos muy distintos. Ojos verdes, piel muy clara. Nosotros éramos morenos. Pasaron años. Al cumplir 7, le hicieron un test genético escolar como parte de un programa de salud pública. Cuando nos dieron los resultados, el shock fue total. Yo no era el padre, y mi esposa tampoco era la madre. Nos entregaron al bebé equivocado en la clínica. Y durante años,
Criamos a una hija que no era de ninguno de los dos. Nos reencontramos con los verdaderos padres biológicos. Fue el momento más confuso de nuestras vidas. Al final, decidimos seguir siendo sus padres legales, pero nada volvió a ser igual. El matrimonio no soportó el peso de esa verdad. Historia 38. Yo doné esperma cuando era universitario. Nunca pensé que eso afectaría mi vida futura. Años después me casé. Mi esposa y yo intentábamos tener hijos sin éxito. De pronto, quedó embarazada, sin tratamiento alguno. Estaba feliz pero confundido. La sospecha creció cuando el niño nació y tenía rasgos muy similares a los míos, pero más parecidos a una foto mía de joven. Idénticos. Pensé, ¿y sí? Un día, revisando su computadora, encontré los correos. Había usado mi propio código de donante, que había guardado sin decírmelo. No solo sabía que no era suyo, sabía que era mío y lo ocultó. Lo hizo sin consultarme, sin hablarlo. Su justificación: quería un hijo contigo, aunque no quisieras intentar más tratamientos. Me sentí violado emocionalmente. El niño era mío biológicamente, pero el engaño destruyó todo. Me fui. No por él, por la manipulación. Historia 39. Fui tutor voluntario en una escuela comunitaria. Mi esposa siempre me acompañaba a los eventos. Un día, una madre joven se me acercó y me dijo, ¿él es tu hijo? Se parece mucho a mi ex. Demasiado. Reí, incómodo. Pero luego me mostró una foto. Era el mismo rostro, el mismo lunar junto al ojo, el mismo remolino de cabello. Esa noche, revisé las fechas. El embarazo de mi esposa coincidía con el tiempo en que trabajó brevemente en una cafetería, junto al ex de esa mujer. Le pedí una prueba. Se negó. Me acusó de paranoico. Así que lo hice por mi cuenta. Resultado: negativo. Cuando le mostré el papel, me escupió. Me gritó que era un castigo por ser distante, que lo había hecho a propósito. Me fui. Y aunque no denunció ni me buscó, me enteré después que el verdadero padre nunca quiso saber nada. Al final, el niño quedó sin ninguno. Historia 40. A los 45 años, descubrí que era estéril desde nacimiento. Me enteré por un chequeo de próstata, cuando el doctor sugirió exámenes completos. Pensé que era una broma. Tenía 3 hijos adolescentes. Volví a casa y le pregunté directamente a mi esposa, ¿de quiénes son nuestros hijos? Primero lo negó. Después se desmayó. Al despertar, lo confesó. Los 3 eran hijos de su jefe, con quien había tenido un acuerdo sentimental durante una crisis económica. Él la ayudaba a cambio de sexo. Así lo dijo. Ayuda por sexo. Los niños no lo sabían. Pensé en irme. Pero después de unos días sin dormir, tomé otra decisión. Me quedé por ellos. No eran mi sangre, pero eran mi historia. Esperé a que terminaran la secundaria. Me divorcié después. Hoy saben la verdad. Y aún así, me llaman papá. No sé si lo merezco, pero lo agradezco. Historia 41. Nunca quise casarme. Era feliz solo. Pero ella me convenció. Decía que estábamos hechos para ser familia. Caí rendido. A los 2 años, nació nuestro hijo. Un niño alegre, curioso, con la sonrisa de su madre. O eso pensaba. Un día, durante una discusión fuerte, ella me gritó, al menos él no va a crecer siendo un cobarde como tú. Ni siquiera es tuyo, y aún así es mejor hombre. Me congelé. Me miró con rabia. Pero al darse cuenta de lo que había dicho, trató de retractarse. Ya era tarde. Hice la prueba. El resultado confirmó que no era mi hijo. Lo más doloroso no fue la mentira, sino que ella usó al niño como arma emocional, como un trofeo para herirme. Me fui sin escándalo. Cerré la puerta y no miré atrás. A veces me pregunto si él recuerda que fui su padre durante 7 años, aunque nunca lo fui realmente. Historia 42. Yo tenía un hermano gemelo idéntico. Siempre fuimos inseparables. Pero él murió en un accidente a los 26 años. Fue un golpe devastador para todos, excepto para mi esposa. Después de su muerte, ella cayó en una profunda depresión. Decía que no podía superarlo, que él era como un reflejo que le hacía sentir cosas confusas. No entendí lo que quería decir, hasta que encontré un viejo celular escondido con fotos íntimas. Ella había tenido una relación con mi hermano. El hijo que tanto amaba no era mío, era de él. La verdad me destruyó. No solo perdí a mi hermano, sino que descubrí que me dejó un hijo y una traición. Me fui. No podía seguir viviendo con esa imagen. No por el niño, sino porque nunca podré perdonarlos a ambos. Historia 43. Yo era donante de órganos. Lo menciono porque mi tipo de sangre es poco común. Mi esposa tenía otro tipo, y cuando nació nuestra hija, noté que tenía una combinación genéticamente imposible si yo fuera el padre. Guardé silencio durante años. No quise hacerle daño.
Pero al cumplir 15, ella enfermó y necesitó médula compatible. Me hice los análisis, y el médico fue claro. No había ninguna posibilidad de compatibilidad. Tuve que explicárselo todo. Ella lloró. Mi esposa también. Dijo que fue un error. Una noche de debilidad con su ex antes de casarnos. Nunca lo confirmó porque pensó que no era necesario. Perdí a mi hija, a mi esposa y a la confianza en la vida en un solo día. Hoy vivo lejos. Ella aún me escribe. Me llama papá, pero algo dentro de mí murió para siempre. Historia 44. Cuando conocí a mi esposa, me advirtió que había sido madre soltera joven, pero que su ex nunca quiso saber nada del niño. Me ofrecía ser figura paterna. Lo crié como propio durante una década. Me llamaba papá. Íbamos al estadio. Lloramos juntos cuando murió mi madre. Todo cambió el día que su padre biológico volvió. Rico, exitoso y arrepentido. Mi esposa empezó a dejar que lo visitara. Luego lo dejó quedarse los fines de semana. Después me pidió que no interfiriera. El niño, poco a poco, dejó de llamarme papá. Me empezó a decir por mi nombre. Me reemplazaron sin una palabra. Cuando los enfrenté, ella me dijo, te agradezco lo que hiciste, pero ahora necesita a su padre verdadero. Me fui sin hacer ruido. Me arrancaron de su vida como si fuera un mueble viejo. Nunca me dolió tanto una despedida. Historia 45. Mi exesposa y yo firmamos un contrato de vientre subrogado. Una madre gestante, óvulo donado por una conocida, esperábamos formar una familia. Todo legal, todo claro. Cuando el bebé nació, me sentí completo por primera vez. Pero 2 años después me llamó un abogado. El esperma utilizado no era el mío. El laboratorio había cometido un error. Usaron la muestra de otro paciente. Entré en shock. Mi esposa lo sabía desde antes, pero lo ocultó. Temía que la demanda arruinara nuestras vidas. Y yo me enteré por un extraño. El niño no tenía mi sangre, ni el óvulo era de mi esposa. Legalmente, no había vínculo. Pero emocionalmente, era mi hijo. Luché por la custodia, y lo logré. No porque fuera el padre biológico, sino porque fui el único padre real. Ella me abandonó después del escándalo. Se mudó. El niño vive conmigo. Y aunque no lleve mi ADN, lleva mi alma.